El Consejo Nacional Electoral sigue en el centro de la controversia política y jurídica en Colombia después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo determinante sobre las competencias para investigar al presidente Gustavo Petro en relación con las denuncias de irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022. La Corte Constitucional dejó claro que, en lo que concierne directamente al presidente de la República, la única autoridad que puede abrir un proceso de investigación es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esa decisión parecía cerrar de manera definitiva la discusión sobre el papel que el CNE puede jugar frente al jefe de Estado. Sin embargo, el organismo electoral ha insistido en que su papel no se agota con lo dictaminado por el alto tribunal y que continuará desarrollando las investigaciones y el proceso sancionatorio frente a otros responsables que, según la normativa vigente, puedan haber participado en la presunta violación de los topes de campaña establecidos en la ley. Este escenario refleja la compleja relación entre los órganos de control en Colombia y las diferentes interpretaciones que se generan en torno al alcance de sus facultades. El fallo de la Corte Constitucional resolvió un conflicto de competencias que había sido planteado en los últimos meses, pues mientras algunos sectores sostenían que el CNE tenía la capacidad para adelantar investigaciones incluso sobre el presidente, otros advertían que esa función, por razones constitucionales, correspondía de manera exclusiva al Congreso, específicamente a la Comisión de Acusación de la Cámara. Al pronunciarse, la Corte zanjó la controversia indicando que cualquier investigación penal, disciplinaria o administrativa que recaiga directamente sobre el mandatario debe pasar por el órgano parlamentario señalado, que es el único con potestad constitucional para evaluar su conducta y determinar responsabilidades. No obstante, el CNE no se apartó del todo de la discusión. En un comunicado emitido después de conocerse el fallo, la entidad electoral recalcó que continuará con el procedimiento sancionatorio relacionado con los presuntos excesos en la financiación de la campaña del Pacto Histórico, pero circunscribiéndolo a las personas que, conforme a la ley, tienen responsabilidades directas diferentes a la figura presidencial. Es decir, el CNE enfocará sus esfuerzos en investigar a gerentes de campaña, encargados de recaudar fondos, posibles aportantes y todos aquellos que, según las normas electorales, deben responder por un eventual incumplimiento en materia de topes de financiación. De este modo, aunque el presidente Gustavo Petro queda al margen de la órbita del CNE gracias al fallo de la Corte, el proceso como tal no se detiene y continuará avanzando respecto a otros actores. La decisión del CNE de persistir en la investigación refleja no solo un interés institucional en hacer valer la normativa electoral, sino también la presión política que existe alrededor de este caso. Desde la campaña de 2022 se han levantado múltiples cuestionamientos sobre la transparencia de los recursos utilizados, la procedencia de algunos aportes y los montos que se manejaron en las diferentes actividades proselitistas. La oposición ha sostenido en repetidas ocasiones que hubo un desbordamiento de los límites legales permitidos, mientras que el oficialismo insiste en que todo se realizó dentro del marco normativo. El choque de versiones ha generado un ambiente de constante tensión que ahora se prolonga con la insistencia del CNE en mantener abierto el expediente. Este contexto es relevante porque no es la primera vez que en Colombia se debate sobre los límites y las competencias de las instituciones en materia de control electoral. El CNE, como organismo encargado de vigilar y garantizar la transparencia de los procesos políticos, tiene la misión de asegurar que las campañas se desarrollen en igualdad de condiciones y respetando las reglas del juego. Sin embargo, cuando se trata de un presidente en ejercicio, la Constitución establece un régimen especial que limita la intervención de otras autoridades, otorgando al Congreso la función de control político y de investigación. Por eso, el fallo de la Corte Constitucional no sorprende a los juristas, pero sí ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control para que ningún cargo de elección popular, por más alto que sea, quede exento de la supervisión adecuada. El comunicado del CNE fue contundente en su forma, señalando que la investigación por la presunta violación de topes de campaña no se detendrá y que las actuaciones se ajustarán al ordenamiento jurídico vigente. Con ello, la entidad intenta enviar un mensaje de confianza a la opinión pública y demostrar que su función fiscalizadora sigue en marcha, pese a las limitaciones señaladas por la Corte. Este matiz es fundamental, pues en la narrativa política el hecho de que el CNE se mantenga activo puede interpretarse como una respuesta a las críticas sobre una posible impunidad frente a las irregularidades denunciadas. La ciudadanía, en un clima de polarización, exige resultados y transparencia, y los organismos de control buscan mostrar que no van a renunciar a sus funciones. A nivel político, el pronunciamiento del CNE ha sido recibido con interpretaciones encontradas. Los aliados del presidente Gustavo Petro han insistido en que el fallo de la Corte Constitucional blinda jurídicamente al mandatario frente a las investigaciones del CNE, lo que consideran un reconocimiento de la autonomía presidencial y de las garantías que debe tener un jefe de Estado en ejercicio. En contraste,
La oposición ha resaltado que el hecho de que el CNE continúe con las investigaciones hacia otros responsables mantiene viva la posibilidad de que salgan a la luz hechos que comprometan la legitimidad de la campaña, lo que en el plano político tendría efectos sobre la imagen del presidente y del movimiento del pacto histórico. De cara a la opinión pública, este tema no es menor. La confianza en las instituciones y en el sistema democrático depende en gran medida de que los organismos encargados de la vigilancia actúen de manera efectiva y sin favoritismos. Cada pronunciamiento, cada avance procesal y cada fallo judicial se convierte en un insumo para alimentar el debate ciudadano. Por eso, lo que está en juego no es solo la situación jurídica de algunos responsables de la campaña de Petro, sino también la credibilidad de todo el sistema electoral colombiano. Los abogados constitucionalistas que han analizado el fallo coinciden en que la Corte Constitucional fue clara al delimitar las competencias y evitar un solapamiento de funciones que podría haber generado inseguridad jurídica. La comisión de acusación, aunque cuestionada históricamente por su bajo nivel de resultados y su aparente falta de efectividad, es el órgano previsto en la Constitución para adelantar este tipo de procesos contra el presidente. Aún así, se reconoce que la decisión de la Corte no impide que se sigan conociendo irregularidades relacionadas con otros miembros de la campaña, lo que explica por qué el CNE insiste en mantener abiertos sus expedientes. En este punto es importante señalar que el debate sobre la financiación de campañas no es exclusivo de Colombia ni del actual gobierno. A lo largo de los últimos años, múltiples países de la región han enfrentado controversias similares, en las que los organismos electorales deben determinar hasta dónde llega su competencia y cómo deben proceder cuando los señalados son altos dignatarios. En Colombia, este caso adquiere mayor relevancia por la figura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia reciente del país, lo que añade un componente político adicional a la discusión jurídica. El desarrollo de la investigación por parte del CNE también pone sobre la mesa la necesidad de revisar el sistema de topes de financiación en las campañas. Aunque existe una normativa clara, los controles y la supervisión suelen presentarse después de los hechos consumados, lo que genera la percepción de que los candidatos pueden incumplir las reglas con cierta impunidad. Una de las críticas recurrentes es que las sanciones suelen llegar tarde, cuando ya las elecciones se realizaron y los cargos se encuentran en ejercicio, lo que disminuye el impacto real de la vigilancia electoral. Para el gobierno de Gustavo Petro, este episodio es otro frente de tensión que se suma a las dificultades políticas y sociales que enfrenta su administración. Si bien el fallo de la Corte Constitucional lo protege de una investigación directa por parte del CNE, la insistencia del organismo en continuar con las indagaciones hacia otros miembros de su campaña mantiene vivo el debate público sobre la transparencia y la legalidad de su llegada al poder. Esto puede convertirse en un flanco que la oposición seguirá utilizando como argumento para cuestionar la legitimidad de su gobierno. La discusión también tiene un trasfondo de interpretación política. Mientras el CNE busca mostrar independencia y firmeza en el cumplimiento de sus funciones, el oficialismo podría interpretarlo como una persecución o un intento de debilitar al gobierno. Este tipo de tensiones no son nuevas en la política colombiana, donde los organismos de control suelen estar en medio de la disputa entre los diferentes sectores. La forma en que el CNE maneje la investigación y los resultados que se desprendan de ella serán determinantes para medir su credibilidad e imparcialidad. La Corte Constitucional, por su parte, envió un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los límites institucionales. Con su fallo, no solo protegió la figura presidencial, sino que también ratificó la importancia de mantener un equilibrio entre los poderes del Estado. En una democracia, la separación de funciones es esencial para evitar abusos y garantizar que cada órgano actúe dentro de sus competencias. Este caso se convierte entonces en un ejemplo de cómo las tensiones entre instituciones pueden resolverse a través de decisiones judiciales que aclaran el panorama y fijan reglas claras para el futuro. En conclusión, el caso de la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022 y la investigación sobre la posible violación de topes de financiación seguirá siendo un tema de debate en Colombia. El CNE, pese al fallo de la Corte Constitucional, mantiene abiertas sus indagaciones hacia otros responsables, lo que asegura que este capítulo aún no se cierra. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tendrá ahora la responsabilidad de decidir si avanza o no en un proceso contra el presidente, mientras que la opinión pública seguirá expectante sobre los avances y resultados. Lo que está en juego no es únicamente la situación jurídica de unos cuantos, sino la confianza en la transparencia de los procesos electorales y en la fortaleza de las instituciones democráticas. Si te interesa seguir informado sobre este y otros temas de gran impacto político y social en Colombia y el mundo, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu comentario. Tu opinión es muy importante para enriquecer este debate. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario.
Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.